amigas y amigos, les saluda Héctor Murcia. Estamos aquí nuevamente en Pulso Panamericano, gracias a Voz de la Diáspora, y nos acompaña como siempre el colega Vittorio Basté Bonafont, y estamos otra vez conversando con Néstor Alas, ya que pues la conversación que tuvimos la semana pasada, pues quedaron pendientes algunos temas muy interesantes que ahora vamos a seguir abordando. Hola Néstor, hola Vittorio. Hola, mucho gusto. Gracias otra vez, Héctor, Vittorio. Buenos días. Hola, muy buenos días a los amigos en la ciudad de Los Ángeles, allá en California, en Estados Unidos. Buenas noches en Barcelona, buenas tardes en América Latina para todos. A la hora que sea, un abrazo. Gracias, Héctor, por la oportunidad, y gracias, Néstor, para seguir conversando en esta segunda parte de este tema tan importante como son las elecciones en Estados Unidos. Hoy vamos a tratar un tema importante. Si no estoy mal, pues la influencia hispano, sobre todo en las personas jóvenes, en el resultado de las elecciones de este año 2020. Efectivamente, pues vamos a empezar hablando de ese tema. Estas elecciones pasadas de Estados Unidos han sido históricas en muchos sentidos. El hecho de que Biden haya sido el más votado, la repercusión que ha tenido a nivel internacional, que como siempre las elecciones en Estados Unidos siempre repercuten en todo el mundo, pero esta vez ha sido más, el mundo ha estado más en vilo, digámoslo de esta manera. También otra de las situaciones históricas que ha marcado estas elecciones ha sido el voto hispano. Efectivamente, como decía Vittorio, en estas elecciones los latinos, los hispanos se volcaron prácticamente a votar, y de alguna manera pues incidieron en el resultado de las elecciones, ¿no? Y Néstor, bueno, el voto latino representa un porcentaje bastante importante, ¿no? En las elecciones de Estados Unidos. ¿Tú cómo has visto esto? ¿Cómo ha incidido el voto latino en las elecciones recién pasadas? Muy bien, gracias. Sí, no, ahora en este momento las encuestas notaron que los latinos registrados elegibles para votar fueron aproximadamente 32 millones de latinos. Esto representa aproximadamente un 13 a un 15% de toda la población en Estados Unidos. Ahora, este fue el año récord de que los latinos se convirtieron en la minoría mayoritaria después de los afroamericanos. Significa que nuestra comunidad latina está tomando o está creciendo su voto y está desarrollando, y creo que muy pronto va a tener un poder bastante grande para influenciar mucho más en las políticas de Estados Unidos. Por ejemplo, creo que en mi caso, creo que en este caso, creo que los latinos sí influenciaron muchísimo, ya que después que te di estos datos muy importantes, podemos analizar tal vez poco a poco algunos de los estados con más latinos y con más influencia en las elecciones. Por ejemplo, te podría decir que California es uno de los más, que hay un número de latinos bastante grande viviendo en California que son elegibles para votar. Casi 7.5 millones de latinos. Ellos sí tienen un gran poder. Y el estado de California representa aproximadamente 55 colegio electoral, el cual son fundamentales a la hora de elegir un presidente, un candidato a la presidencia. Bueno, retomando lo que dijimos hace algunos días, básicamente pues esta es una elección histórica desde el punto de vista que son más de 150 millones de personas que han manifestado su expresión usando el derecho al voto. Cabe señalar que son más millones de personas las que teóricamente son elegibles para votar, pero en este año fueron en promedio 150 millones, 160 millones más o menos, las que fueron a votar tanto el 3 de noviembre pasado como días antes vía correo postal.
sistema que no es nuevo, sistema que ya estaba vigente y que Donald Trump ahora, en este año 2020, ha cuestionado, porque según él, pues ese sistema iba a perjudicarlo. Realmente eso no ha pasado en ninguno de los estados y la influencia del voto hispano, concretamente los hispanos jóvenes, menores de 30 años, básicamente, como bien decía Néstor, uno de los estados donde mayor cantidad de hispanos o descendientes de hispanos existe, obviamente es California, es Texas y por supuesto la Florida. California en primer lugar, donde hay mayor cantidad de hispanos descendientes o americanos hispanos. Segundo, el estado de Texas y por supuesto la Florida. Ahora hay que analizar también el contexto en qué tipo de hispanos o qué tipo de americanos descendientes de hispanos existen en estados como por ejemplo Texas y California y qué tipo de hispanos o votantes descendientes de hispanos existen en la Florida. Y los Esto, resultados están a la vista. esto es muy importante, esto que acabas de mencionar, porque dependiendo de la procedencia, digamos, de la persona, votan a demócratas o votan a republicanos. ¿Podrías, por ejemplo, explicarnos? No tanto, no tanto la procedencia, ya, es, o sea, bueno, para que nos entiendan, puede ser la procedencia, pero por ejemplo, hablando con números más o menos aproximados, ya, casi en la Florida están registrados para votar y son elegibles casi 2,5 millones de latinos. Sería el tercer, que representa el 17% de los votantes en el estado de la Florida. Estoy hablando del estado de la Florida, el que está en el Caribe, en la costa este de Estados Unidos. Sería el tercer electorado más grande después de California, que es el primero, que tiene cerca de 8 millones, como bien lo mencionó Néstor, 7 millones y algo, redondeando en números redondos, 8 millones aproximadamente, y más de 5 millones, aproximadamente entre 5 y 6 millones en el estado de Texas. Todos los estados que he mencionado son del sur de Estados Unidos. En la costa oeste occidental, California, en el centro, Texas, con grandes influencias de hispanos descendientes de México principalmente y de Centroamérica, mientras que en la Florida los votantes nacidos en Latinoamérica o descendientes de hispanoparlantes son básicamente de Cuba, de Puerto Rico y de Venezuela en el estado de la Florida, donde ganó Donald Trump por un discurso muy bien vendido en la Florida, eh, que atacaba al candidato Biden de ser comunista y socialista. Entonces, eso ya en el transcurso de la conversación lo podemos ir desarrollando, ¿no? Sí, bueno, esto es muy importante porque el estigma este que vendió Trump contra Biden, ¿no? Que es socialista, es comunista, caló. Por eso decía, Caló en la Florida, por por eso supuesto, y en uno de los condados que más caló fue en Miami-Dade, sí, por eso te decía porque la que, Florida tiene varios condados. sí, sí, no, por eso te preguntaba lo de si la procedencia tenía algo que ver. Y, bueno, podemos ir desarrollando este punto. Néstor, ¿tú también has percibido lo que menciona Vittorio? Sí, sí. Efectivamente quiero agregar un poquito más acerca de la procedencia, de dónde vienen estos latinos y en qué estado están situados y viviendo. Yo creo que en este caso sí influye mucho de dónde vienen y quiénes son como latinos, qué cultura, qué grupo representan. Y es cierto, déjame decirte, había una gran competencia o una gran rivalidad, no rivalidad, bueno, sí, tratando de agarrar el voto latino en Florida. Me voy a enfocar en Florida porque tú has mencionado algo muy interesante, Vittorio. Sí, en Florida la mayoría es cubana o descendiente de cubana. Y efectivamente ellos vienen con una mentalidad, un pensamiento totalmente diferente. Pero también el segundo grupo más grande también es Puerto Rico. Entonces, aquí en Puerto Rico, tú sabes, los puertorriqueños de alguna manera u otra se desapartaron de Trump. Creo que nunca han tenido simpatía para Trump por la ayuda del huracán María que pasó tiempo atrás.
en el 2017 creo que pasó, Trump no le brindó la ayuda necesaria a los puertorriqueños que pedían a gritos la ayuda para su pueblo. Entonces, ellos tienen una influencia bastante grande en Nueva York. Entonces, los puertorriqueños en Nueva York definitivamente siempre han votado, aquí se dice azul, significa que siempre han ido con los demócratas. Entonces, de dónde vienen tiene mucho que ver con el voto que van a dar. Por ejemplo, si es cierto, en Florida ganó Trump porque los cubanos siempre, hay un porcentaje, bueno, la mayoría, creo que un 95% de los cubanos siempre va a ser republicano. Ahora, pero si tú te vas a California, te vas a Nuevo México, te vas a Arizona, y bueno, y por cierto, Arizona le dio vueltas en estas elecciones, Biden le dio vuelta. Las elecciones pasadas eran rojos, significan que eran republicanos, pero esta vez por la población latina les dio vuelta y lograron conseguir ese colegio electoral ahí. Pero ¿de dónde vienen o de qué áreas se encuentran los grupos latinos? Va a depender muchísimo de a qué partido van a apoyar. ¿Y has visto este fenómeno en algún otro estado que no sea tan conocido como California, como Florida? O sea, este fenómeno de que cambian de una elección a otra, cambian a quién votan. Sí, efectivamente. Fíjate que me gustaría mostrar una gráfica rapidito para que podamos entender un poquito más de la diferencia de los latinos. No simplemente en esos estados que son mayormente conocidos por tener latinos, una gran población latina en ellos, sino también otros estados que formaron parte creo que del cambio o influenciaron muchísimo acerca en estas elecciones. Déjame compartir esto contigo rapidito. Aquí podemos ver dos mapas diferentes. Podemos ver en el mapa de la izquierda, podemos apreciar muy bien el resultado final de las elecciones del 2020. Como dijo Victorio, es récord, es increíble que Biden haya obtenido 306 colegio electoral comparado con 232. Pero quiero enfocarme bastante importante. Quiero que veas en la parte derecha tenemos las elecciones del 2016. Quiero que te enfoques en Arizona. Era un estado rojo, significa que ahí se pronunció Donald Trump, sí, tal vez sin ningún problema. Y también quiero que veas el estado de Pensilvania, que está en la esquina. Estos dos estados son muy interesantes porque en Arizona la población latina es aproximadamente 1.2 millones registrados para votar. Y en Pensilvania estamos hablando que aproximadamente son 1.2 millones también, pero la mayoría en Pensilvania son puertorriqueños, son aproximadamente 500,000 puertorriqueños que estaban listos para votar. Entonces, en estas dos diferencias, lo que he visto o lo que notamos es que sí, efectivamente, de donde vienes, el grupo social, el grupo de latinos donde están, la posición demográfica donde se encuentran y donde vienen, tiene mucho que influenciar. Y más esta vez creo que los latinos fueron fundamentales en Pensilvania, porque era un estado que creo que a los últimos instantes estaba en una competencia que si iba por los republicanos o iba por los demócratas. Pero la mayoría de latinos ahí eran puertorriqueños. Por lo tanto, en este caso, yo pienso que los puertorriqueños, de una manera u otra, sí influenciaron a que esto cambiara totalmente. Y lo mismo que pasó en Arizona. Y para mí, esos dos estados fueron fundamentales para la elección de Biden. Simplemente déjame decirte que el colegio electoral de Pensilvania es de 20 votos electorales. Y después en Arizona es de 11. Imagínate, solo con eso yo creo que le dio una gran ventaja a Biden que a Donald Trump. De acuerdo. Victoria, ¿tú cómo ves esta situación que acaba de explicar Néstor?
No, bastante efectivo. Es más, está bastante diáfana. Yo creo pues que la explicación de él ha sido un aporte para nuestra conversación con todos los seguidores y con todos los lectores de nuestro medio, pero también es bastante cierto ya que el voto latino ya en esta temporada, para que obtenga la misma cantidad de votos electorales 306 obtuvo en el 2012, en 2016 el señor Donald Trump, y ahora Biden exactamente los 306 los gana por los estados bisagras, por los estados pendulares que van, como se dice, de un lado a otro. Y por supuesto, pues como en el gráfico que mostró nuestro colega, Arizona, Pensilvania, que es vecino de Nueva York, donde hay una gran comunidad latina, especialmente de puertorriqueños. Hay que recordar pues que Donald Trump tuvo una incidencia en la elección anterior, producto de ciertos análisis. Donald Trump se presentó como una especie de macho alfa, se presentó como el hombre duro, y también tuvo en estados del centro, donde en castellano sería el votante o la raza basura, si cabe el término ofensivo, para los votantes blancos no instruidos. Ahora, perdió mucha popularidad en varios escenarios, en varios tipos de votantes, pero el voto latino se incrementó bastante respecto a la elección anterior. Eso es un punto. El segundo punto, los electores del Partido Demócrata en el 2016 estaban relativamente confiados y no salieron a votar como en este año 2020, que contra todo pronóstico, a pesar de la emergencia sanitaria que vivimos internacionalmente en todo el orbe, la gente salió a votar masivamente, más de 150 millones de votos por correo postal, y también la fecha del supermartes, el martes 3 de noviembre. En estados como California se mantuvo la tendencia para el Partido Demócrata. En estados como los que ya mencionamos, Pensilvania, Arizona, han sido pendulares. La Florida se mantuvo ganando el Partido Republicano, pero para mí, la diferencia en la marca en California, que es el estado con mayor población y es el estado que más otorga, más votos electorales otorga, son 55. Ganó en Nueva York, que al igual que la Florida, otorga 29. Y estados más pequeños como Georgia o como Wisconsin, como Illinois, como New Jersey, que otorgaron 16. Georgia le dio el triunfo a Biden con 16 votos electorales. Y dirán, bueno, es poquito. No es tan poquito. Si se suma, llegó a más de los 270 votos electorales, y contra lo que sí manifiesta el abogado Giuliani y todos los abogados que en promedio cobran $20,000 diarios, eso cobran, para convencer a políticos de una talla mediana, pero que certifican el triunfo o no de determinado candidato. No lo van a lograr. No hay pruebas. En ningún estado hay pruebas de un supuesto fraude. Han pasado los siguientes puntos. Hace 4 años estaba la economía muy diferente. Hasta principios del 2020, las encuestas decían que estaba todo a favor de Donald Trump, porque la economía de Estados Unidos estaba en un sitial relevante. Llegó la pandemia, no la pudo manejar, y creo que ningún estado en el mundo ha podido manejarla, pero su arrogancia, la actitud que han tenido todos en el partido de Donald Trump y sus seguidores, colapsó en la elección. Y otra cosa muy importante, Donald Trump ganó las elecciones
en estados como la Florida en el 2016 y en los estados que mencionó anteriormente Néstor, por ejemplo, Arizona y Pensilvania. Pero no ganó el voto popular. Hillary Clinton tuvo más de 3 millones en promedio, 3 millones más de votos, más o menos, pero en número redondo 3 millones más. Y hoy por hoy, el señor Biden, en promedio, en número redondo, ha duplicado esa cifra. Es decir, 6 millones de votos más que Donald Trump. Donald Trump no ganó el voto popular y ahora ha perdido Georgia, Pensilvania, New Jersey, Nueva York, en fin, o sea, algunos estados que California, como lo mencioné anteriormente, que le dan un triunfo a Biden, yo diría no tan contra todo pronóstico. Ya han pasado 4 años, se desgasta el presidente Donald Trump, ha tenido actitudes no tan positivas, perdió con el voto femenino, perdió también con el voto afrodescendiente, pero el tema de hoy, pues, el voto latinoamericano, como bien dijo Néstor, es la minoría mayoritaria. Hoy por hoy ha aumentado en, no me acuerdo cuántos millones, la cifra la teníamos la semana anterior, pero ha aumentado considerablemente los latinos elegibles para votar. Y en los estados como la Florida, como California, como Texas, fueron determinantes. Fueron determinantes. Y Néstor, ¿tú cómo ves? Bueno, ya es un hecho que la influencia latina es muy fuerte en Estados Unidos y bueno, están los números ahí, ¿no? En los próximos años, ¿cómo crees que sea la participación de esta comunidad en la política de Biden? ¿Seguirá incidiendo? Sí, primero que todo, quisiera retomar un poquito el tema de lo que dijo Victoria acerca de los discursos de Donald Trump y por qué esto influenció mucho a tal vez que latinos se alejara o guardara como un rencor o tal vez una represalia contra Donald Trump. Es bien importante las decisiones que tomó Donald Trump para que el latino o las personas latinas se alejaran de él o lo miraran como el enemigo más grande que podría tener un latino. Así, por ejemplo, el muro, tú sabes, la construcción del muro que dijo vamos a construirlos, vamos a hacer que México pague por eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues supuestamente había una propuesta que iban a cobrarle el taxe más caro cuando exportaba o importaba cosas de México si no pagaba por el muro. Bueno, cosas que nunca sucedieron en este momento y eso también le hizo perder algún voto de los norteamericanos anglosajones porque ellos creían que iba a construir el muro y honestamente sí empezó a construirlo, pero nomás fueron como 260 millas como de 1,200 millas. Entonces, no, creo que hizo pequeña parte, más arregló lo demás. Partes que ya estaban tal vez medio caídas, tal vez las reparó y todo eso. También separó familias, o sea, cuando habló de la separación de familia, empezó a deportar, empezó a mandar a todas las personas, cerró cerró las fronteras para los refugiados. También quiso, quiso pagarles el sueño a los soñadores, a los dreamers, a los del DACA. Entonces, todo eso fueron factores fundamentales para alejarse para que los latinos lo vieran como un enemigo número uno. Y fíjate que bien es un dato bien importante. De todos los 32 millones de latinos que estaban registrados para votar, 59% de ellos eran o son mexicanos. ¿A quiénes crees que tú le aventaba Donald Trump más? Era a los mexicanos. Pero en ese término, los mexicanos significa así todos los latinos para él. Ahora, datos importantes. ¿Qué podemos esperar para las próximas elecciones? Y estos datos son bien importantes. Vienen se llama International Science and Society Survey. En español se diría
algo como la encuesta internacional de ciencia y sociedad del centro de Pew Research Center. Son los que se enfocan a darle seguimiento a los censos y agarrar las informaciones de ahí. Eso es bien interesante y me llamó mucho la atención. Cada 30 segundos un latino cumple 18 años en Estados Unidos. Un latino cumple 18 años cada 30 segundos. Esto significa que va a tener una proyección para las siguientes elecciones del 2024. Vamos a ser aproximadamente 36 millones de latinos listos para ejercer nuestro voto. Imagínate cuánto poder podemos tener. Now, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para mantener los latinos unidos y el voto latino que tenga fuerza y tenga influencia para que los latinos se empiecen a fijar en nosotros, la minoría mayoritaria? Dato muy interesante el que acabas de proporcionar. Es sin duda pone un buen ejemplo de la importancia que tiene la comunidad latina. Lamentablemente, bueno, tenemos que llegar hasta aquí, pues siempre quedan cosas en el tintero, ¿no? Pero que podemos seguir desarrollando en otra oportunidad, sin duda. Y pues nada, agradecerte nuevamente, Néstor. Gracias, Héctor, por darme la oportunidad una vez más. Victorio, muchas gracias por compartir. Es un placer enorme estar aquí con ustedes. Gracias, Vittorio. Gracias a ustedes, un abrazo y seguiremos comentando acerca de ciertas informaciones que quedaron pendientes en porcentajes y también de otros estados. De acuerdo. A ustedes, amigas y amigos, agradecerles también por habernos acompañado y esperamos que también nos acompañen la semana que viene. Hasta la próxima.